en el cuidado integral de la salud, que tiene que ver fundamentalmente con toda la organización de lo que es la atención de emergencia, urgencia y referencias. ¿Ya? Esta es una clase clave, la atención médica en situaciones de emergencia, urgencia, porque hay leyes, no solamente por las leyes, sino porque acá es donde uno salva más vidas cuando se implementa bien todo este sistema. Veamos primero que la atención médica en situaciones de emergencia, urgencia y referencia es un eje crítico del sistema de salud. ¿Y por qué es un eje crítico? Porque está muy mal implementado, porque no cumple los estándares del tiempo, entonces es un eje crítico de nuestro sistema de salud, tan venido a menos, ¿ok? Entonces eso es fundamental. Los conceptos nucleares primero es el daño. O sea, todo parte de que hay un daño, que es un compromiso del estado de salud en grado diverso y hay que clasificarlo por prioridad. Entonces, si mi paciente viene con un daño, yo tengo que tener gente capaz de hacer el tamizaje rápido y clasificar por prioridad. Tengo el MINSA con 4 niveles de prioridades y tengo el salud con 5 niveles. ¿Ya? Se dice que este es mejor, pero vamos, como siempre tenemos, al no tener un ente rector fuerte, siempre hay duplicidad. Entonces, tenemos emergencia, el concepto. Primero vamos a la parte conceptual. Esa condición repentina con riesgo de vida, ¿no? O secuela invalidante. Por ejemplo, un paciente puede no morir por una fractura de columna, pero puede quedar parapléjico o cuadripléjico de por vida. Esa secuela invalidante requiere atención inmediata, estabilización de la columna o salvar la vida del paciente que viene hipotenso o que viene con una severa taquicardia. Entonces hay que definir la emergencia. Esa es la emergencia, condición entonces con riesgo vital o de daño o secuela invalidante permanente. En cambio, la urgencia es una condición aguda, tiene que ser aguda, ojo, pero sin riesgo vital inmediato. Podría complicarse, pero en ese momento no tiene riesgo vital, con una ventana limitada para evitar complicaciones. O sea, tampoco puedo demorarme mucho porque el paciente se puede tener otras complicaciones. Entonces, la urgencia es una condición aguda, sin riesgo vital inmediato, pero con una ventana limitada para evitar complicaciones en los pacientes. Y por último, no urgente, que es a veces el 80% de lo que se ve en las emergencias, ¿no? O no, a veces se decía no urgencia, no emergencia, es la patología que puede resolverse en consulta externa. No compromete funciones vitales. Pero como la gente a veces no entiende eso, las emergencias hoy en día establecen consultorios alrededor de su área de tamizaje o triaje para poder básicamente resolver estos problemas, que pueden resolverse en consulta externa. Ahí está, el dato viene de lo que es, ¿no? La norma técnica. Entonces, el criterio, ¿no? De riesgo vital. Cuando hablas de emergencia es inminente. El tiempo, atención inmediata en emergencia. ¿Y cuál es la consecuencia de esperar? Muerte o secuela. Entonces, la emergencia es riesgo vital inminente, atención inmediata, requiere atención inmediata, 0 minutos. 0 minutos, ¿no? Entonces tiene que ser inmediata, no, ahorita no, ya. Muerte y secuela es la consecuencia de esperar. En cambio, urgencia no es inmediato su riesgo vital. La atención debe ser oportuna, y hay que ver eso, ¿no? O el tiempo, no debería exceder de 1 hora. Complicación y deterioro puede ser la consecuencia de esperar mucho. El paciente podría después sí complicarse e incluso tener riesgo vital si es que no se solucionó en ese momento. Entonces ahí tenemos los ejemplos típicos de emergencia, un paro, un shock, un trauma, una de urgencia, por ejemplo un abdomen agudo, ¿no? Pero está estable, o sea, con hemodinámicamente estable, una crisis asmática moderada, y no urgente, un resfrío, un dolor de garganta, una odontalgia. Vamos al concepto primero, el triaje, o el triage, como se llamó inicialmente, ¿no? El concepto central del triaje. Entonces, el triaje es la clave de toda emergencia. Es el proceso clínico y dinámico de clasificación por gravedad. No puede esperar, tiene que ser inmediato. El triaje tiene que tener a la gente más capacitada, no a la gente que te sobra. Entonces, proceso dinámico, clínico y dinámico que clasifica por gravedad y urgencia, según signos y riesgo vital. Entonces, vamos a ver esos signos, por ejemplo. Se basa fundamentalmente en el motivo de consulta primero. ¿Por qué viene? Dolor torácico, signos vitales y discriminantes clínicos, ¿no? Que no buscamos diagnóstico definitivo, sino motivo de consulta, dolor torácico, signos vitales de hipotenso y discriminantes clínicos, es angina típica, puede ser un infarto de miocardio, se puede morir, y esa es una emergencia. Principio examinable, dice, lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre es urgente. Entonces hay que tener en cuenta ese principio examinable. Debe permitir priorizar el triaje, asignar área y reevaluar a los pacientes en espera. O sea, debe estar bien organizado, ¿no? ¿Dónde priorizo? ¿Dónde he hecho trauma? ¿Dónde observo? ¿Y dónde puedo reevaluar a mi paciente? El responsable es un profesional de salud capacitado, frecuentemente una enfermera capacitada con soporte médico. No necesariamente es el médico, ¿eh? En nuestro país no suele ser el médico. En todo el resto del mundo, la enfermera está capacitada para hacer, y es la que más hace triaje. El triaje, ¿qué objetivos y funciones tiene? Entonces, habíamos dicho, identificar riesgo vital, priorizar la atención. Optimizar recursos, es importante. La demanda, en una alta demanda yo tengo que detectar sobre todo los que tienen riesgo vital, ¿no? Entonces, disminuir mortalidad evitable y tiempos críticos. Entonces, no puedo atender en colita, ¿no? Tengo que sacar de todo el grupo aquellos que tienen signos de alarma para yo poder hacer una priorización de su atención. Reevaluación de pacientes en espera. El triaje debe ser dinámico, no se puede esperar demasiado tiempo. Decidir el área de atención es fundamental en el triaje, a donde lo mando, a trauma, a un tópico, a observación, etc. Y siempre se debe tener la capacidad de comunicar al familiar y al paciente si es posible. Entonces tienes la descripción, esto es MINSA. Áreas de prioridad, nivel 1, emergencia, nivel 2, urgencia mayor, nivel 3, urgencia menor y nivel 4, patología aguda común para consulta externa. O sea, no urgencia, no emergencia. Entonces, la emergencia en el nivel, ¿no? Cuando tú pones prioridad 1 en el MINSA, es una emergencia grave, súbita, extrema, riesgo inminente de muerte, va a shock, trauma, reanimación. 0 minutos, por eso hemos dicho. En la urgencia mayor, menos de 10 minutos. 10 minutos como máximo. La urgencia mayor, hay riesgo con complicación seria, pero es un paciente que todavía tiene, no está en esa súbita gravedad. Todavía tengo algo de ventana, consultorio. Urgencia menor, sin riesgo vital, ¿ok? Ni secuela, tópico.
puede esperar el tópico hasta 20 minutos, ¿no? O más de 20 minutos. Generalmente 20 minutos es lo ideal, pues incluso puede ser un poco más, hasta una hora máximo. Y la patología aguda, que no es emergencia ni urgencia, puede esperar una hora o más, pero no debería ser más. Lo ideal sería una hora. En salud, el triaje estructurado es de 5 niveles. Vamos a ver la diferencia. Entonces tenemos nivel 1, resucitación. O sea, ahí es shock trauma, resucitación. O sea, todo paciente que viene con necesidad de resucitación, ese se le llama nivel 1. El nivel 2 es la emergencia, o sea, el que tiene riesgo vital. También es inmediato, pero no es resucitación. Ahí está la diferencia. El nivel 3, urgencia. Y ahí sí lo trata como va a ser una urgencia y la urgencia menor. Entonces sería la urgencia probablemente mayor, pero no necesario. Urgencia, o sea, no tiene riesgo vital, pero se puede complicar rápidamente, y la urgencia menor con menor riesgo de complicación. Y por último, no urgente o no emergencia. Entonces el nivel 5. Umbral de signos. Veamos en prioridad 1, que es lo importante, lo que tener en cuenta para que uno detectar. Entonces tu prioridad, cuando entre el paciente al toque, uno le toma ¿no? las constantes vitales, y si tiene una frecuencia cardíaca menor de 50 o una cardíaca en el adulto mayor de 150, ese es prioridad 1. Si su sistólica es menor de 90 o, o es mayor de 220, esa es prioridad 1. Si su diastólica es mayor de 110 o mayor de 30 sobre el basal, eso es prioridad 1. Si su respiratoria es menor de 10, hipoventilación severa, o mayor de 35, se va a agotar, esa es prioridad 1. Generalmente mayor de 35 por más de 15 minutos indica intubación y ventilación mecánica. En el caso de niños cambia, entonces pediatría, si es un lactante, la frecuencia solamente menor de 60, igual a 60 o mayor de 200, o la sistólica menor de 60, te da prioridad 1. ¿No? En el lactante, la respiratoria mayor o igual a 60, o ¿no? en los menores de 2 meses, o mayor o igual a 50 entre 2 meses y 1 año, también es prioridad 1. En el lactante, la saturación menor de 85 es prioridad 1. En el preescolar, la frecuencia cardíaca menor de 60 y mayor de 180, y la sistólica menor de 80 es la que te da la prioridad 1. Y en el preescolar, la respiratoria mayor de 40, sin fiebre, y la saturación menor de 85 es lo que te da la prioridad 1. Hay ejemplos clásicos, ¿no? de prioridad, por ejemplo, en el MINSA. Veamos eso. Prioridad 1, 0 minutos. Paro cardiorrespiratorio, shock, estatus convulsivo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Eso ya no sería, estatus convulsivo ya no sería 1, en el de salud sería 2. Pero en el 1 ponen al mismo nivel en el MINSA el shock, el paro, el estatus convulsivo, el trauma severo, el suicidio y el intento suicida con riesgo. Prioridad 2, hasta 10 minutos, ¿no? menor o igual a 10 minutos, abdomen agudo, sabemos que es urgencia mayor, hemoptisis, hemorragia digestiva estable, crisis asmática moderada, arritmia sin compromiso hemodinámico para el MINSA. Prioridad 3, urgencia menor, ¿no? que puede ser 20 minutos o más, herida que requiere sutura, contusión con sospecha de fractura, fiebre con artritis, infección urinaria alta, ¿no? una pielonefritis, crisis de ansiedad. Esa es una urgencia menor. Y por último, la prioridad 4, ya lo clásico, ¿no? faringitis, amigdalitis, enfermedad diarreica sin deshidratación, resfrío común, dolor de garganta, etc. Absceso con fiebre. Hasta una hora a más. Áreas del servicio de emergencia, eso es importante. Entonces uno tiene que conocer cómo es la distribución y la organización. ¿Dónde va cada prioridad? Entonces primero, nuestro triaje. Nuestro triaje está ahí, es básico, por eso tiene ese color. Y la prioridad 1 la manda shock, trauma o reanimación, como se denomine en el área. Prioridad 1, shock, trauma o reanimación. Prioridad 2 y 3, consultorios y tópicos, dependiendo de lo que se tenga en esa emergencia. Sala de observación del paciente estable, máximo 12 horas en una emergencia. Todo paciente debe estar máximo 12 horas, ya resuelto. Y si no se estabiliza, pasa a UCI, si no, pasa a piso. Y apoyo diagnóstico y tratamiento, tiene que haber definitivamente su propio laboratorio, un sistema, ¿no? de apoyo diagnóstico y todo un sistema de tratamiento para el manejo, y interconsultantes, ¿no? que estén de retén definitivamente para problemas específicos. Ahora, de ahí viene el destino del paciente, puede ser incluso el alta, si se resuelve rápido, la hospitalización, y si no puedes resolverlo en tu hospital, la referencia. Ahora, después vamos a ver cuál es el concepto de referencia. Flujo asistencial, puerta a destino. Veamos, de la puerta al destino. ¿Cómo es el flujo? A ver, el flujo, ingreso, evaluación rápida. En esa evaluación rápida, el triaje, se aplica el ABC, signos vitales. Fundamental, el ABC, signos vitales. Entonces, ingreso, evaluación rápida, triaje. Ese triaje asigna la prioridad. Entonces, con esto ingresa y en este mismo punto de triaje se asigna la prioridad del 1 al 4 o del 1 al 5 si es de salud. Atención según prioridad. Entonces ya sabemos. Inmediato, 0 minutos, reanimación. Tópico, hasta 10 minutos. Consultorio, más de 20 minutos. Estabilización. Entonces lo estabilizas, exámenes, interconsultas según necesidad. Reevaluación. Reevaluación y decisión del destino. Entonces, una vez que tienes los resultados, viene la reevaluación. Y el decisión del destino, sea alta, sea observación. Acuérdense que la observación, idealmente, nunca se cumple en el Perú, es máximo 12 horas. Así es en todo el mundo. Hospitalización o referencia. Si el paciente ya tiene 12 horas y ya lo reevaluaste, esté estable, a piso. Sea para la especialidad que esté definida, para el área. Y si no lo puedo solucionar, referencia inmediata, dentro de tu reto. Entonces, siempre recordar que la estabilización inicial, habíamos dicho acá, la evaluación con estabilización, al principio, cuando este paciente lo ves inestable, ¿a dónde lo estás enviando? A shock trauma o reanimación. Entonces, a ese paciente preestabilizas y luego derivas. ¿Y cómo haces eso? Primero, vía aérea, protección cervical. Recuerden que la A es vía aérea. La B, ventilación, oxigenación, saturación. La C, circulación, pulso, presión, control de hemorragias, acceso intravenoso. Ahí tienes la C. La D, ¿no? El Glasgow. ¿Cuáles son las discapacidades que está en ese momento el paciente? Evidentes. Su nivel de Glasgow, pupilas, el déficit neurológico. Examen básico. Y por último, la exposición, la temperatura, las lesiones ocultas, el control. Entonces, ese es el... Recuerden que lo primero, básico inicial, ABC. Regla de oro. No se olviden, la referencia es segura solo si el paciente está estabilizado o el traslado es asistido. O
sea, la referencia no es una solución si no lo tienes estable o si la unidad que lo va a referir no puede asistirlo y estabilizarlo. Sala de observación. La sala de observación es importante, máximo 12 horas. El objetivo, tratamiento, monitorización y reevaluación de estancia corta. ¿Cuál es la estancia corta? 12 horas, no se olviden, lo que nunca se cumple. Tiempo máximo, entonces, normado, 12 horas, ¿no? Según incluso la misma norma técnica, es internacional, pero es una norma técnica NISA que nunca cumple. Debe existir reevaluación documentada y decisión del destino al finalizar la observación. Acá, en realidad, documentado no significa papela. Debería ser todo en el sistema. Historia clínica electrónica. Errores. ¿Cuál es el error clásico? Usar la observación como una hospitalización encubierta. Revaliati, Almendá, etcétera, todo, ¿no? Revaliati ha llegado a tener hasta 500 pacientes en emergencia. O sin planes de reevaluación. Yo cuando era residente, me acuerdo, nunca bajé de entregar 100 pacientes. Una vez entregué 60 porque creo que había una huelga, un paro, no me acuerdo, pero nunca dejaba de entregar mínimo de 100 pacientes a la siguiente guardia. Interconsultas y apoyo diagnóstico, eso es importante, porque la decisión, esta parte de reevaluar requiere, ¿no? Rápida interconsulta del cardiólogo, del infectólogo, del experto, ¿no? Y el apoyo diagnóstico. Tiene que ser rápido, tiene que ser ágil, no puede esperar al día siguiente. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo un paciente que vi morirse en el Loaiza, que no le hicieron antibiótico porque el infectólogo recién venía al día siguiente para decidir darle el antibiótico que requería de reserva. Ese es un crimen que se sigue cometiendo hasta el día de hoy. Eso tiene que ser inmediato, debe ser no más de 2 horas, ideal 30 minutos el interconsultante. Entonces, la interconsulta es una solicitud especializada para comanejo. Se registra, motivo, primera respuesta. Ojo, máximo 2 horas, ideal 30 minutos. Examen auxiliar se indica según riesgo y el uso racional se refiere al hecho, por eso que en los laboratorios de emergencia no tienen todas las pruebas, porque es lo que vas a requerir para tomar una decisión, no para hacer el diagnóstico. No estás en emergencia para hacer el diagnóstico definitivo, estás para hacer un diagnóstico presuntivo de daño que puedas resolver. Entonces, eso es importante. El monitoreo clínico continuo también es fundamental en pacientes inestables y eso te debe permitir el apoyo diagnóstico. Referencia y definición. Una referencia, ¿qué cosa es una referencia? ¿Se abusa de la referencia? Por supuesto que sí. Y se abusa de la referencia porque tenemos niveles, ¿no? Los primeros niveles de las emergencias con baja capacitación. Por ejemplo, en mi experiencia, una vez estuve en Pisco viendo un paciente y pedí un análisis de gases arteriales y me mandaron a AGA, o sea, a la empresa que ponía gases. No les estoy bromeando. El médico que estaba ahí no tenía la idea de lo que era un análisis de gases arteriales. Sin embargo, esa emergencia nueva del Ministerio de Salud, en Pisco, tenía como 25 monitores. O sea, tenía más monitores que Revaliati, creo, de su emergencia en ese momento. Y sin embargo, no tenía un análisis de gases arteriales básicos. Que hoy en día, ya hace 30 años se puede hacer en un aparatito como si fuera un celular. Oiga. Entonces, entonces, no hay resolución. Por eso le decía, implementar la resolución, el apoyo es importante. Y a veces referimos al paciente por no tener algo tan básico. Entonces, ¿qué cosa es la referencia? ¿Cómo debe ser una transferencia a mayor capacidad resolutiva? Entonces, la referencia es una transferencia de responsabilidad de manejo a una entidad prestadora de mayor complejidad y capacidad resolutiva. Pues porque no lo puedes tú resolver. Entonces, transferencia de responsabilidad. O sea, por eso que no es que yo la tengo que hacer. Te estoy transfiriendo la responsabilidad del paciente, ¿no? a una institución prestadora de salud, una IPS, de mayor complejidad y capacidad resolutiva. Punto 1. Indicación típica de estas referencias. Ya sé cuál es el concepto, esa es la definición. Referencia de responsabilidad a un nivel de mayor complejidad. La indicación típica, necesidad de UCI, quirófano, un quirófano porque no lo tengo o porque se necesita una cirugía de mayor complejidad, ¿no? Especialidades que no tengo y equipamiento no disponible. Por ejemplo, se haga, era increíble, pero no lo tenía en un hospital. Criterios prácticos. 1, la oportunidad. Eso es importante. No puedes esperar a hacer la transferencia cuando se venga el jefe. Eso es absurdo. El jefe de la guardia tiene que hacer de forma inmediata, ¿no? Seguridad de traslado. Tampoco lo puedo transferir en cualquier cosa, ¿no? No lo puedo transferir pues, en un camión, una camioneta. Tiene que ser por lo menos una ambulancia decente. Y la coordinación debe ser efectiva, ¿no? O sea, teniendo realmente un documento donde esté los valores y la detección del problema en forma oportuna y cuál es el riesgo que puede tener el paciente. Condición indispensable para la referencia, estabilizar. No puedo mandar a un paciente inestable. Estabilización. O traslado con asistido. Puedo tener un paciente en UCI y lo mando en una unidad alfa, si se llaman las unidades que tienen ventilador y que pueden trasladar a un paciente de UCI a UCI. Yo puedo tener una UCI chiquita llamada UBI, ¿no? Acuérdense, unidad de vigilancia intensiva, en hospitales incluso de primer nivel, y puedo trasladarlo, ¿no? Con un ventilador portátil a través de una unidad que se llama unidad alfa, que es especializada para ello. Pasos operativos, el checklist para yo hacer una referencia. No es solamente mandar el documento, sino que tengo que tener, evaluar necesidad y confirmar capacidad resolutiva del destino. ¿Para qué lo mando si este no es resolución? Lo manda a Arequipa porque el gerente dice que tú tienes que de Tacna mandar a Arequipa. Oye, compadre, pero sin Arequipa no lo van a resolver. Lo tengo que mandar al INCOR. No me van a poner un valor de contrapulsación en Arequipa. No lo tienen. Entonces tengo que mandarlo al INCOR. Entonces, eso no se imaginan ustedes cómo peleamos en el sistema cuando los administrativos son los que manejan la institución y no tienen la menor idea. Entonces, ustedes tienen que evaluar la necesidad, ¿no? y la capacidad resolutiva del destino. ¿Para qué los mando a Arequipa si estoy en el sur? ¿O para qué los mando a Trujillo, de otra parte del norte, ¿no? Si yo sé que no van a poder resolverlo en Trujillo? El especialista o el equipo está en Lima, lo tengo que mandar a Lima. Lamentablemente es así. Entonces, eso tengo que ver la capacidad resolutiva del destino. Es muy crítico en nuestro país. Estabilizar, ya habíamos dicho, el ABC básico, pero ya para transferirlo, ABCDE. Más control de dolor. No lo puedo mandar gritando de dolor. Vías y medicación adecuada. Comunicar y coordinar aceptación del destino, hora y responsable que aceptó y que va a recepcionar al paciente. Tiene que ir todo documentado, resumen clínico, diagnósticos presuntivos, terapias y exámenes. El transporte, asegurar oxígeno, monitorización, equipo y personal que corresponda. Entonces, miren los pasos sobre el checklist. ¿Okay? La capacidad resolutiva, el ABC, la comunicación y el destino aceptado, bien documentado, con todas las medicinas, transporte adecuado.
Y por último, la trazabilidad, registrar la hora, la salida y la recepción. Eso es casi como la primera auditoría que se hace de todo el proceso. Contrarreferencia, antes es diferente ya. Continuidad de cuidado y retorno. Entonces, cuando ya lo había referido, mi paciente ya fue resuelto. Entonces, la contrarreferencia es mi retorno en el paciente con información clínica a mí en la entidad de origen. O sea, retorno del paciente y la información completa hacia nosotros, hacia el que refirió. Tiene que incluir su diagnóstico final, obviamente. Tiene que haber llegado a un diagnóstico final, conducta realizada, porque no me puede mandar un paciente sin haberlo resuelto. Entonces, no pudimos resolverlo, pues refiero a un nivel más superior. Entonces, no me lo vas a regresar. Me lo tienes que regresar con diagnóstico final, con las conductas realizadas. ¿Ok? Y con un plan de seguimiento y señales de alarma. No es que tampoco se laven las manos, tengo que tener un plan de seguimiento que incluso el paciente probablemente tenga que regresar si las subespecialidades no están en el IPRES de origen. El objetivo, continuidad de cuidado, uso eficiente de recursos de una red. Eso es fundamental. Entonces, la continuidad de cuidado, la contrarreferencia. Red de servicios y capacidad resolutiva. A ver, veamos eso. Entonces, la red de servicios de emergencia son servicios interconectados por capacidad resolutiva, vías y comunicación. Todo eso constituye la red de servicios y la capacidad resolutiva de un sistema de emergencias. Entonces necesitamos tener una red diferente a dónde, ¿no? De primer, segundo nivel, interconectados y con vías de comunicación adecuadas. Las entidades prestadoras de origen y destino definen el punto de partida del receptor del sistema de referencia, o sea, de dónde a dónde van. ¿Cuál es el área de servicio? Al área de qué servicio están yendo. Eso tiene que estar claro en nuestra red. La ruta ideal es resolver en un nivel más cercano, capaz de tratar. Eso es lo que les decía. ¿De qué me sirve a mí transferir, por ejemplo, de Puno a Arequipa? Voy a meterle palo a Arequipa. Si no me van a resolver ahí el problema, tengo que referirlo en todo caso a Lima. Entonces, ruta y resolver en el nivel más cercano, pero capaz de tratar y referir solo lo que excede la capacidad. Por último, aspectos médicos legales. ¿Qué cosa no puede fallar? Ahí viene la parte que más les van a preguntar. Y probablemente acá vamos a hacer las principales preguntas. ¿Qué cosa no puede fallar? A ver. Entonces, la atención de emergencia es obligatoria, sin condiciones de pago y seguro. Eso es una pregunta clave. Si no les preguntan eso, si en CAP no ha preguntado hasta ahora eso, ese examen debería ir por la ventana, tacho. Registro clínico, clave, hora, ingreso, triaje, intervenciones, revaluaciones y destino. Eso es clave en el aspecto legal de lo que es la atención de emergencia. Alta voluntaria. Existe, claro, documentado, decisión informada y riesgo. Tiene que documentarse la decisión informada al paciente de cuáles son, por qué, o sea, la recomendación de que no debería irse, pero él lo está solicitando y por qué, y los riesgos que va a enfrentar. Constancia, certificado de función, son procedimientos de norma, según norma institucional. No se pueden hacer a destiempo y no se pueden hacer de cualquier manera. Hoy en día un certificado de función, una constancia, atención, son electrónicas. Entonces tiene todo, y lo bueno de que sean electrónicas es que cuando quieres meter un diagnóstico que no corresponde, pues te rechaza. Es lo bueno, porque antes todo el mundo se moría de paro cardiorrespiratorio, lo cual era un absurdo total, ¿no es cierto? Entonces eso se corrigió gracias al sistema. ¿Cuáles son los indicadores de calidad? Ahora acá viene ya el control, lo importante, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus indicadores de calidad, de emergencia y triaje en general? Tiempo de llegada, triaje, primera atención médica. O sea, el tiempo de llegada al triaje. Triaje, primera atención médica. Eso es importante, tu primera atención. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo entre el tiempo de llegada y la primera atención. O sea, este es un primer tiempo a medir. Y la primera atención. Llegada, tiempo de llegada y tu primera atención. Cumplimiento de tiempo por nivel de prioridad. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? 0 minutos en prioridad 1, hasta 10 minutos prioridad 2, 20 a más en prioridad 3 y 1 hora o más prioridad 4. Los que se retiran sin ser atendidos. Ese es un indicador de baja calidad, ¿no? Lo que le llaman los gringos left without being seen. O sea, es paciente que se retiró sin ser atendido. Y los motivos. Eso es fundamental, que haya personal que pueda detectar eso, ¿no? Que es como un libro de reclamos. Retriaje, o sea, deterioro en sala de espera. El paciente que se deterioró, hicieron un buen triaje al principio, pero se tanto esperó y los retornos precoces. El retriaje y los retornos precoces. El que se deterioró en sala de espera es uno. El otro es el que ya lo mandaron a su casa y regresa muerto o regresa peor. Saturación del servicio. Ocupación de observación y tiempos de estancia, lo que siempre sufrimos. Entonces, estos son los grandes indicadores, ¿no? El paciente que se retira sin ser atendido, ¿no? El que se deteriora en la sala de espera, los retornos precoces, el tiempo de espera de la primera atención, los tiempos, es fundamental en los indicadores de calidad. Errores frecuentes, al final en todo lo que es el concepto de emergencia, urgencia y referencia. ¿En qué no equivocarse? Primero, no te debes equivocar, no debes confundir nunca una emergencia con una urgencia. Criterio principal, riesgo vital inmediato. Priorizar el diagnóstico, eso es mal, y no por estado fisiológico, ese es un error. Priorizar por diagnóstico, no. Lo que tienes que priorizar, no, tienes que priorizar el estado del paciente, el estado vital, su estado fisiológico y sus signos vitales. Olvidar los tiempos. 0, 1. Prioridad 1, 0, es inmediato. Menos de 10 minutos el 2, ¿no? Y el 3, 20 a más, porque es ya una urgencia menor. Y cuando es 4, más de una vez es consultorio. No diferenciar 4 niveles versus 5 niveles. Eso también hay que tener en cuenta. Y por último, referir sin estabilizar. Es otro error frecuente o sin documentación mínima. Entonces, uno no puede hacer esto, referir sin haber estabilizado al paciente. Finalmente, regla de oro finales para un buen manejo de emergencia, urgencia, referencia. Primero, emergencia actúa primero. O sea, cuando tienes una emergencia, se actúa primero, antes de querer tener un diagnóstico. Se actúa primero. El ABC primero, ABCD, el tiempo mata. Eso hay que tener en cuenta. Urgencia, evalúa, prioriza, revalúa, evita el deterioro. Miren ustedes, ese es el proceso. Evalúa, prioriza, revalúa, evita el deterioro. Referencia, estabiliza, coordina, documenta, traslado seguro,
no se puede estar muriendo tu serumista por trayendo un paciente de un centro de salud a la capital, y que sea trazable, seguible. Entonces, esto es traslado seguro. El examen, en el examen, prioriza por fisiología. No estés pensando en la baja del diagnóstico, no, prioriza por fisiología. Por eso que un internista no es un buen emergenciólogo si no tiene las cosas claras en este sentido. Prioriza por fisiología, signos vitales y respeta tiempos por nivel. Muy bien. Entonces, esas son las reglas de oro finales. Muy bien, chicos, espero que sea útil y vamos a hacer muy buenas preguntas de esta clase. Gracias.